Dios Padre amado, en el nombre de Jesucristo, yo le doy gracias por estar vivo, por darme un nuevo día de vida, porque hoy amanecí vivo. Gracias Padre amado por darme su Espíritu Santo. Gracias Padre amado porque tengo una vivienda donde vivir con todas las comodidades. Gracias Padre amado por darme el alimento cada día, la vestimenta. Gracias Padre amado porque tengo una jubilación. Gracias Padre amado porque puedo pensar, puedo mirar, puedo contemplar la naturaleza, puedo respirar, puedo comer, puedo mover ambos brazos. Gracias porque mi corazón funciona bien. Gracias porque puedo caminar. Gracias Padre amado. Ahora todo se lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Respecto al estudio bíblico que quería compartir, ya estamos finalizando el estudio bíblico acerca del pecado, las consecuencias del pecado, conflicto interior. En el comienzo Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo, dotándole de vida física o naturaleza inferior o baja. Luego le infundió vida, impartiéndole así una naturaleza superior que lo relaciona con Dios. Se tenía el propósito de que hubiera armonía en el ser del hombre, que el cuerpo estuviera subordinado al alma. Pero el pecado perturbó esta relación de manera que el hombre se encontró dividido en sí mismo, parte su ser en conflicto con la otra, en una guerra intestina entre su naturaleza superior e inferior. Su naturaleza inferior, frágil en sí misma, se ha rebelado contra la superior y ha abierto los portales de su ser al enemigo. Durante la intensidad del conflicto, el hombre exclama: miserable este de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. El Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, sojuzga los elementos en conflicto de la naturaleza del hombre y santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. El resultado es bendición interna, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Castigo 4:2. Castigo positivo. El día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El hombre fue creado con la capacidad para la inmortalidad, es decir, no tenía que morir si obedecía las leyes de Dios. Con el objeto de echar mano a la inmortalidad y la vida eterna, fue colocado bajo el pacto de obras, ilustrado por dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. La vida estaba así condicionada a la obediencia. Hasta acá el breve estudio bíblico que quería compartir acerca del pecado. Y ahora voy a hacer un breve comentario acerca de la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5, del 9 al 2. El versículo 9 dice: si recibimos reitero, primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5, versículo 9 al 12. El versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El versículo 11 afirma: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este versículo señala o nos da la definición de testimonio así: que Dios nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. Este versículo se relaciona con lo dicho en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de San Juan, que dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También se relaciona con el versículo 36 del mismo capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El diccionario define la palabra eterno así, que no tiene principio ni fin, que dura para siempre. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor Jesús no hace excepción de personas ni discrimina, porque en el versículo 37 capítulo 6 del Evangelio de San Juan afirmó, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este versículo se vincula con el capítulo 8, versículo 9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto era lo que quería compartir acerca del estudio. Y ahora quería compartir, cuando a veces salimos a la calle con mi sobrino Fernando Ham a predicar el Evangelio y hay gente que no conoce la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso voy a hacer una síntesis pequeña acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nació de la Virgen María y fue concebido por el Espíritu Santo. Fue un hombre como nosotros, pero se diferenció de nosotros en que nunca pecó. Pasó su infancia, su adolescencia y su adultez hasta los 30 años junto a su mamá, la Virgen María, y su padre José. A los 30 años empezó su ministerio. Predicaba el Evangelio, resucitaba muertos, sanaba enfermos, curaba leprosos, daba de comer a la gente hambrienta. El primer milagro que hizo el Señor Jesús fue transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Se había acabado el vino y el Señor Jesús transformó el agua en vino. Este fue el primer milagro que hizo. También resucitó a una niña. Había una niña que había fallecido y cuyo padre le pidió al Señor Jesús que fuese y la resucitase. El Señor Jesús fue a la casa de este hombre, donde se hallaba su hija fallecida, le tomó la mano, le dijo, levántate, y la nena se levantó. Resucitó a la nena que había estado muerta. También resucitó a Lázaro. Es uno de los milagros más grandes que ha hecho nuestro Señor Jesús, resucitar a Lázaro. Lázaro era un muchacho amigo de Jesús. Lázaro murió, hacía 4 días que había muerto. Justo Jesús pasó por la aldea y la hermana de Lázaro le dijo, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, resucitará. Ella le contestó, yo sé que resucitará en el último día. Y Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue a la tumba de Lázaro, el Señor Jesús pegó un grito y dijo, Lázaro, sal fuera, y el espíritu de Lázaro volvió al cuerpo y Lázaro resucitó. También había una vez, estaban reunidos en el desierto predicando el Evangelio del Señor Jesús, los apóstoles, y había 5.000 hombres y no tenían para comer, y Jesús multiplicó los panes y los peces, hizo este milagro de multiplicar los panes y los peces y le dio de comer a esos 5.000 hombres. Además de eso, también hacía milagros con la naturaleza.
Un día resulta que estaban en el mar con los discípulos, en una barca precaria, y el mar se levantó una fuerte tempestad, las olas cubrían la barca, y los discípulos asustados le dijeron a Jesús: Señor, levántate que perecemos. Y Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y el Señor Jesús le ordenó al mar y al viento que se calmaran, y se produjo grande bonanza. El mar y el viento se apaciguaron. Y los discípulos decían: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Así vemos cómo la naturaleza está subordinada a Dios. Jesús es Dios, por eso hacía los milagros que hacía. También quiero citar un versículo bíblico muy conocido que yo siempre utilizo cuando hago evangelismo personal en la calle. El versículo 3, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo somos nosotros, Dios nos ama. Quiero, si nos está escuchando alguna persona, algún hombre, alguna mujer, algún muchacho, alguna chica que está pensando en el suicidio, quiero recordarles este versículo: que Dios nos ama. Tanto es así que nos ha dado a su Hijo unigénito, unigénito que es el único, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les digo que desistan, que abandonen a las personas. Hay personas que se están suicidando acá, incluso en nuestra población, y nosotros los evangélicos, qué poco que hacemos, qué poco que salimos a la calle. A veces nos da vergüenza, reconozco que a mí a veces me da vergüenza hablar con la gente, sentimos vergüenza, pero el Señor dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré a él delante de Dios. No tenemos que avergonzarnos de Jesús, tenemos que predicar, tenemos que hablar con la gente. Hay gente que está pensando en el suicidio, tenemos que preocuparnos por esa gente, hablarle, convencerla de que el suicidio está mal, de que no se suicide, de que siga viviendo, que la vida es muy linda, que la vida es linda cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. La vida del cristiano se transforma y la vida se convierte en agradable, en linda, aparece el gozo en el cristiano. Y como dijo el apóstol Pablo, estar siempre gozosos. Tenemos que estar siempre gozosos, tenemos que desterrar la tristeza, la depresión, tenemos que estar siempre gozosos, contentos y alegres, sabiendo que si partimos de esta tierra, Dios, si creemos en Jesucristo, Dios nos va a llevar ante su presencia. Como así, esto se fundamenta cuando hace poco un amigo mío me preguntaba por WhatsApp qué pasa después de la muerte. Y yo le contaba que después, cuando el cristiano muere, el alma va directamente ante la presencia de Dios. El cuerpo entra en descomposición y después se produce, en la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesús venga, se va a producir la resurrección del cuerpo y se va a unir al alma y vamos a tener un cuerpo glorificado. Así, por eso los aliento a todos a que salgamos a la calle, que sigamos predicando, no nos avergoncemos de hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús, como dijo él: yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y también el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. A los 33 años lo crucificaron al Señor Jesús, lo mataron, sufrió muchísimo. Pensemos cada tanto en todo el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Le clavaron las manos, los pies con clavos en la cruz, lo torturaron, le pusieron una corona de espinas, lo atravesaron con una lanza, lo escupían, se burlaban
Jesús sufrió en silencio para darnos vida eterna y perdón de pecados. Murió, pero al tercer día Dios lo resucitó de los muertos y actualmente, como dice el credo, la oración del credo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. También por un misterio que la mente humana no logra entender, está dentro del cuerpo del creyente, todo aquel que cree en Jesucristo. El Señor Jesús viene a morar al cuerpo, del creyente. Y así, como reitero lo que dijo el Señor Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto es lo que quería compartir. Gracias por escuchar.